Ya, jóvenes, vamos, partimos, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, profe. ¿Cómo estuvo la semana, la clase? ¿Pudieron repasar? Hola, Claudito, ¿pudieron repasar la materia? Todavía no lo repaso, pero lo voy a repasar después. Bien, no se preocupe. Acuérdense que si tienen alguna duda, nos van preguntando, ¿ya? Nos van preguntando. Ya, entonces, primero vamos a revisar el campus, porque queremos mostrarle, para que no se espanten con el campus virtual. ¿Cómo te fue, Claudito? ¿Quedaste bien? El profe está silenciado. Está silenciado. Sí, ahora sí. Me alcanza con el 10%, Miguel. Ah, bien, ya. Te alcanza, ya. Qué bueno. Ahora, para la otra muela necesito el otro 10%. Claro. Ya, jóvenes, vamos a partir grabando. Vamos a grabar hoy día la clase del 19 de noviembre, día jueves, donde vamos a revisar primero que nada nuestro campus virtual para que ustedes sepan cómo tienen que ir trabajando. Aquí está su campus virtual y en material para estudio, aquí en la pestaña material para estudio, hay aquí, dice guía de parasitología, ¿la ven? Entonces, ustedes lo que van a hacer es descargar esta guía en su computador y la van a ir trabajando paso a paso. Hay cosas que obviamente no van a poder hacer, pero no se preocupen. Se les recomienda que traten de llenarla en estos días para aprovechar de ver si les quedó alguna duda de la materia que ya vimos, porque ya terminamos con los protozoarios, nos quedan el lunes los coccidios. A ver, uy, ¿qué está lenta esta cuestión? ¡Ya, po! Aquí. Vamos a... que está lenta esta cuestión. Ya. Vamos a ponerle vista, una página. Vamos a cortar ahí para que se vea, se vea mejor. Una página, ahí está. Ya, jóvenes, esta es su guía de parasitología clínica, con sus profes aquí. El logo que no sé por qué quedó medio desfasado, pero ahí va el logo, la UFA. Ya. Entonces, ahí viene nuestro saludo. Y la idea es que, bueno, aquí ustedes, hoy yo no sé por qué, mira, se desconfiguró el ¿cómo se llama? Ahí, el índice. Ustedes pueden pinchar y van directamente a lo que quieren ver. Está activo el índice. Entonces aquí tenemos un primer resumen de todo lo que son la parasitosis, los protozoarios, en rojo como siempre los que son los patógenos, y partimos con los protozoos intestinales. Aquí viene un esquema general y unas definiciones para que ustedes se acuerden de las definiciones. Por ejemplo, agente etiológico es el nombre del parásito, es el nombre del agente infeccioso que causa la enfermedad. El elemento infectante es el estado evolutivo que ustedes pueden ir a inhalar, ingerir, etcétera, y que los va a infectar. Hábitat, el lugar donde el parásito se multiplica y se reproduce. No sé por qué se me desconfiguró aquí esta cuestión, fíjate. Qué raro.
Ahí sí. Y se reproduce. Sí. Espérense. Déjenme. Ahí. Ya. Y se reproduce. No sé por qué quedó aquí. Ah, ya. Ya. Aquí se me insertó una fila. No, no era eso. Ya, bueno, ahí queda. Y se reproduce. Ya, periodo prepatente, son todas las definiciones de lo que tienen que ustedes ir llenando. Entonces, la primera que vimos, una de las primeras fue, por ejemplo, la de la semana pasada, amibiasis y entamoeba histolítica. Aquí tienen el ciclo, si ustedes quieren pueden poner otro ciclo al lado, por eso está en Word para que ustedes lo puedan editar. Y aquí, esto es lo que ustedes tienen que llenar. Entonces, por ejemplo, en agente etiológico ustedes le escriben entamoeba histolítica. Ahí revisar bien para que no vaya con falta de ortografía. Elemento infectante, quiste tetranucleado. ¿Se acuerdan que nosotros les dijimos que era el quiste maduro? ¿Se acuerdan? Después, hábitat, el intestino grueso, específicamente el colon, recto, ahí. Periodo prepatente, chuta, nunca me acuerdo, parece que son 21 días, eso tienes que revisarlo. Hospedadores, el humano. Vía de infección, la vía oral. Mecanismo de infección, fecalismo. Tipo de ciclo es un ciclo directo porque es inmediatamente infectante cuando ustedes ingieren el quiste maduro, y monoxénico porque tiene un A. En la parte donde dice hospedadores no puede ser. Carlita, te callaste. Ah, que había dicho que donde dice hospedadores no puede ser intestino. No, porque el intestino es el hábitat. El hospedador es el vertebrado que puede desarrollar la enfermedad. Ah, ya, vale, ya me confundí. Sí, Gracias. sí, no se confunda con hábitat. Elementos diagnósticos para el hombre, los trofozoitos y los quistes. Y yo no sé por qué me quedo ahí, pero ahí ustedes lo arreglan en su casa, ¿ya? Ahí. Trofozoitos y los quistes. Agente etiológico. ¿Y por qué dice de nuevo agente etiológico fondo infectante? No, no hay que ver. No, esto no corresponde. No sé por qué quedó eso. Me acabo de dar cuenta. No sé. ¿Ya? Y si le quieren agregar alguna otra cosa, ustedes se la agregan aquí también. ¿Ya? Y después, en el práctico, nosotros teníamos que ver en microscopía quistes de entamoeba histolítica en heces humanas, quistes y trofozoitos de entamoeba coli en heces humanas, cortes histológicos de intestino grueso en entamoeba histolítica, quistes de endolimas nana, formas vacuolares, blastocitis honni. O sea, ver todo lo que aparezca. Entonces aquí dice, por ejemplo, examine y esquematice muestras de heces humanas con diferentes estados evolutivos de entamoeba coli, endolimas nana, entamoeba histolítica, teñidas con lugol parasitológico. Observe la morfología general, número de los núcleos, aspecto y ubicación de los nucleolos característicos del citoplasma y membrana citoplasmática. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta parte, si ustedes quieren, pueden buscar en su archivo que tienen los PDF ustedes. Nosotros, por ejemplo, ¿qué me gustaría a mí tener aquí, por ejemplo? Si yo lo estudiara esto si estuviera en vivo y en directo, digamos, porque esto es como un torpeo, uno que guarda imágenes aquí. Entonces aquí, por ejemplo, a mí me gustaría tener, por ejemplo, yo pondría, por ejemplo, dame un segundo, déjame llegar abajo. Por ejemplo, sería bueno que ustedes, por ejemplo, colocaran esta tablita. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa tabla que vimos? Aquí están todos los protozoarios, pero ustedes pueden cortar la imagen y la pueden pegar. Otra que es súper bonita, importante que coloquen es, por ejemplo,
esta, porque aquí están las características de la cromatina que vimos en Dientamoeba fragilis, coli histolítica, ¿se acuerdan? Entonces, si ustedes quieren, pueden aquí después jugar y dejar, por ejemplo, solamente la que les interesa, que es la entamoeba histolítica y la entamoeba coli, por ejemplo, ¿ya? Y acá, de las amebas, pueden dejar todas esas que están ahí y después colocar más adelante en la hoja de Yardia, por ejemplo, la imagen de Yardia que habíamos visto también. Y así siguen avanzando. Por ejemplo, aquí, hoy se me desconfiguró todo, y ustedes lo ven así también, así no estaba. No, profe, se ve bien. ¿La ven bien ustedes en su casa? Ya. Sí. Mira, porque todo esto está bien cuadradito, pero si se le... O sea, por algún tema de como edición... no es cuadrado, no está así como perfecto. Pero se Sí, entiende, no, profe. pero estaba Se digamos, entiende. perfecto, ¿cachai? Entonces yo no sé, ya, por ejemplo, si ustedes quieren buscar un quiste de entamoeba coli, lo buscan y por ejemplo, busquemos uno bonito, por ejemplo, ya, hoy sé que por ejemplo, ustedes pueden decir, este prequiste de entamoeba coli está fantástico, entonces ustedes ahí van y lo pegan, ¿cachai? Entonces después, por ejemplo, aquí pueden colocar unos quistes de coli. Claro, este quedó muy gigante, pero obviamente uno lo va a ir arreglando. ¿Se entiende lo que tienen que ir haciendo? Sí, profe, sí se entiende. ¿Se entiende, verdad? Y lo mismo con la forma paraculada de Blastocystis homini. Y después aquí viene, por ejemplo, la parte interesante que les va a ayudar. Como yo les decía el otro día, nosotros tenemos un montón de preguntas que son de prueba, cuando hacíamos pruebas de desarrollo. Y es bueno que estas las vayan ustedes copiando. Por ejemplo, ¿cómo se hace el diagnóstico de la amebiasis intestinal? Por método de, por ejemplo, de Barrow, la búsqueda de trofozoitos, por ejemplo, y quistes, por ejemplo. Y recuerden que eso, los trofozoitos son los que aparecen en la etapa aguda de la enfermedad y los quistes son los que aparecen en la etapa crónica. Y también puede ser un Telemann, y en el Telemann ustedes pueden ver solamente con certeza lo que son los quistes de entamoeba de entamoeba histolítica. Recordar, por ejemplo, importante que el trofozoito tenía las características, y ahí ustedes las colocan, las características del núcleo, el número y los glóbulos rojos fagocitados, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ir con lo que ustedes requieran contestar, porque por ejemplo yo soy súper corta para contestar, no uso mucho texto. Soy más cuadradita. Entonces, sí, mi amor, si para eso está el patio de las preguntas. Entonces, ustedes tienen que acá ir contestando todas las preguntas, y así, a la medida que van contestándolas, van a ir estudiando, ¿ya? Entonces, después, por ejemplo, para realizar la prueba, para la prueba, ustedes pueden realizar estas preguntas, les va a ayudar a contestar, a entender mejor la materia. Después aquí está la Yardia. Mira, me salieron en todos. Bueno, van a tener que borrarse los chicos porque eso no tiene nada que ver. Ya, no sé qué pasó. Lo mismo con la Yardia. Aquí tienen preguntas y imágenes donde puedan poner imágenes que ustedes sepan que son, las colocan y después viene las preguntas. Dientamoeba fragilis también. Y, o sea, hasta ahora tendríamos los 3 primeros parásitos que los podríamos contestar. Y lo bueno de que sea un Word es que ustedes, por ejemplo, en esta parte, si ustedes quieren, pueden colocar otro tipo de características, por ejemplo, en el caso de los comensales, por ejemplo, acordarse que le pueden agregar ustedes aquí un capítulo que diga, por ejemplo, los comensales, y acordarse que los comensales tienen el mismo ciclo para todos. Y pueden además agregar imágenes si quieren de algunos comensales. Por ahora recuerden ustedes que nosotros vamos a estudiar la morfología general solamente, no tan específica de cada uno de los parásitos. ¿Ya?
al final cuando terminemos todos los protozoarios, vamos a hacer una microteca con puras imágenes para que vayamos recordando y sepan ustedes bien qué es lo que tienen que ir aprendiendo de cada uno a qué profundidad. ¿Les parece? Esto es lo bueno que tiene esta guía, que ustedes le pueden ir agregando, no es ilimitada, ustedes le pueden ir agregando todo lo que quieran. ¿Les parece? Ay, qué fome que se me desconfiguró la... Y si después ustedes en su índice, para que aprendan cómo se hace, en el índice, si ustedes ven que cambiaron o agregaron cosas, ustedes se ponen encima y le dicen actualizar tabla. Te dice actualizar solo los números y tú le dices no, actualizar toda la tabla. Y automáticamente se te van a... ¿Y qué pasó aquí? Claudio, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué ahora no resulta? Pinche control Z, profe. No, aquí está. Lo que pasa es que se me desajustó. Pero ahí quedó actualizado. O control Z o actualizar la tabla. ¿Les parece? Así ahí van a ir haciéndolo. Ojalá que les sirva y les guste la guía. Esta guía tiene hartos años y cada año se ha ido mejorando, digamos. Cuando yo empecé a trabajar en la U, el año 2000, ustedes algunos capaz que no hayan ni nacido para el año 2000. Es lo más probable. En el año 2000 yo empecé a trabajar en la U y mi profesor, mi guía de ese momento, el doctor Over, muy querido por todos nosotros todavía, Caldito me dijo, ya Fonseca, lo primero que tienes que hacer es una guía para ayudar a los alumnos en el estudio de la parasitología. Y yo lo que hice, porque nosotros teníamos, con el profe Claudio teníamos unas guías, ni teníamos guías casi, bien al peo, por eso el profe así. Tenía un cuaderno. Con suerte teníamos cuaderno. Entonces, yo tenía una carpetita, por ejemplo, donde dibujaba los ciclos, porque en esa época sacábamos pocas fotocopias, pues nadie tenía computador ni impresora, a lo que era fotocopia, entonces tenía fotocopia. Menos cámara fotográfica. Menos todavía cámara fotográfica. Entonces, todo tú tenías una Zenith. Pero la Zenith, sí, pues todavía está la Zenith. Y esta máquina yo la iba, o sea, esa fotocopia yo las iba ordenando por parásito y buscaba fotos y las recortaba y las pegaba. Entonces lo que hice fue como traspasar, porque esa guía que yo me hacía a mi manera tenía todo lo que yo había necesitado para estudiar. Entonces eso fue lo que traspasamos a esta guía para ustedes. Así que ustedes con mayor razón, ahora que la vamos a tener en Word, la pueden ir enriqueciendo y, por ejemplo, cuando tengamos la prueba de protozoos, ustedes nos tienen que, vamos a tener un sitio en el campus virtual o por correo electrónico, nos mandan la guía y nosotros les vamos a ir revisando y al final se les pone una nota por la guía. ¿Ya? ¿Les parece? Ahora... Sí, me parece. Sí, es bonita la guía, si les va a gustar. Yo no sé por qué se me desbarajustó tanto, pero no pudimos hacerla de otra, no se nos ocurrió de qué otra forma podíamos hacerla para que fuera más fácil para ustedes, digamos. Ya, entonces ahora vamos a trabajar para que aprendan un caso clínico. ¿Ya? Aquí vamos a trabajar un caso de clínico cualquiera, de protozoos, donde tenemos, por ejemplo, entonces lo primero que hay que hacer es ir subrayando aquello que es importante y leer tranquilamente. Tenemos a Pedro, que es varón, de 22 años, que es adulto, que consulta por presentar pujo, tenemos rectal y eliminar mucosidades sanguinolentas por el ano. Ya. El cuadro se inició hace 2 semanas y se ha mantenido.
obra 2 a 3 veces al día, o sea, va al baño. Y por lo menos una vez al día elimina mucosidad con sangre. Ir al baño, hacer caquita 2 a 3 veces al día, eso ya es diarrea. Ha sido sano antes de esto y los antecedentes epidemiológicos dicen que viajó hace... Ay, que me quedó feo eso. No se puede, ya. Viajó hace un mes a México y a Colombia. Después dice que en México visitó varias ciudades y en Colombia estuvo en zonas rurales. Tenemos antecedentes toxicológicos, que no fuma ni bebe. El examen físico, temperatura normal, pálido, ojeroso, sensibilidad abdominal, o sea, eso quiere decir que ustedes le tocan y le duele. Tiene sensibilidad abdominal, específicamente en la fosa ilíaca izquierda e hipogastro, o sea, abajo hacia la izquierda. Fosa ilíaca izquierda, hipogastro. Tacto rectal. Fue una maniobra muy dolorosa. El guante sale con mucosidad y sangre. Tiene exámenes de laboratorio, los cuales salen todos normales, y tiene un examen parasitológico seriado de heces con 3 muestras, porque así se hace, por la técnica de Telemann modificado, el cual sale negativo. El coprocultivo, que es el cultivo bacteriológico para buscar bacterias, sale negativo. Y la colonoscopía, que es cuando te meten la camarita por el popó, te salen por el popó, se aprecian zonas... Espérense un poquito, que tengo el show aquí. Round 1. ¿Me escuchan, chicos? Ya, ahí sí. ¿Qué cosa? Ya. No, ya, para continuar, si tú te demoras un Sí, poquito mismo. disculpa, sí. No, sí, aquí mismo me lo llevan. ¿Qué era el coprocultivo? El coprocultivo es el examen de caquita de bacteriología, donde se buscan bacterias. Ah, ya. Se tienen medios de cultivo que son agares nutritivos, como una gelatina con nutrición, donde tú colocas una gotita de caquita y se siembra con un asa y se mete a cultivo, a estufa, y al otro día tú puedes ver qué bacterias crecieron. Bueno, ese examen salió negativo, o sea, quiere decir que bacterias, agente etiológico bacteriano no es. Y después se hizo una colonoscopía. La colonoscopía es cuando te hacen, te meten la camarita por el popó, y esta tuvo zonas alteradas. Y se observaron solevamientos, que son levantamientos de 1 o 2 milímetros con una zona central hundida. ¿Ya? Esta es la historia. Entonces ¿qué es lo que va rescatando de todo esto? Uno dice, por ejemplo, esto es importante. Tenía pujo y tenemos rectal. Después dice que tenía deposiciones como mucosidad sanguinolentas por el ano. Lo primero que uno tiene que automáticamente en la cabeza producirse es, ya, entonces el agente etiológico, ¿dónde está ubicado en el intestino? En el intestino grueso. En el grueso. Exacto. En el intestino grueso. Y hasta ahora, ¿cuáles de los pensando en parásitos, porque obviamente este es un caso de parasitología, cuando uno ve a un paciente, entre comillas, de verdad, uno piensa en toda la gama de microorganismos, también los bacterianos, que se encuentran en el intestino grueso. De los parásitos que ustedes han visto hasta ahora, ¿cuáles están en el intestino grueso? La entamoeba específica. Nueva histolítica. ¿Ya? La coli. Balantidium coli. Muy bien. Exacto. Balantidium coli. Esos dos. Y esos dos además tienen la característica de que
eliminan obviamente, hacen invasión de la mucosa y tenemos deposiciones, disentería que se llama, que es la diarrea con mucosidad y sangre. Entonces, además acá dice que viajó a México y Colombia, que son zonas endémicas de amediasis. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Que yo les decía que la amediasis era una de las patologías que se conocía junto con la giardia como enfermedad de diarrea del viajero. Y la balantidiosis, ¿qué es lo que tenía como característica epidemiológica? La balantidiosis. ¿De los cerdos? Exacto, trabajar con cerdo. Y aquí en ninguna parte habla de que trabaja con cerdo. A lo mejor en el campo, en la zona rural, anduvo metido con los chanchos. No lo podemos descartar, no podemos decir que no. El que esté pálido probablemente es porque esté ya con, obviamente, con la diarrea tanto tiempo, con la deshidratación, ojeroso, etcétera. Tenemos sensibilidad en la fosa izquierda hipogastro, eso es abajo. Les refuerza el hecho de que el microorganismo y la patología se está produciendo en el intestino grueso. Me llama la atención la técnica. Ya, a ver, ¿cómo interpretan esta frase aquí? ¿Qué les merece? Aquí son varias cosas. A ver, ¿qué opinan de que diga Telemann modificado negativo? Así se llama en todo caso, Telemann modificado, eso es correcto. ¿Ya? O sea, porque Telemann no puede detectar los trofosaitos. Claro, y resulta que si está con mucosidad y sangre, lo más probable es que ¿en qué etapa esté? ¿En una etapa aguda o en una etapa crónica? Aguda. ¿Y cuáles son los elementos parasitarios que se eliminan en la etapa aguda? ¿Lo entienden? Entonces, ¿qué es lo que qué técnica hubiese sido la adecuada? Barros. Entonces, ¿es probable que el Telemann no pueda diagnosticar los trofosaitos? Claro. Es muy probable. ¿Cuál es la que debería haber usado? Técnica de Barros. Ahora, lo otro que tiene de incorrecto esto es la forma en la cual informan. Los exámenes parasitológicos no se informan como positivos o negativos. Se informa, se observa la presencia de trofozoitos de entamoeba histolítica, por ejemplo. ¿Ya? O cuando es negativo, cuando no vemos nada, se informa, no se observan elementos parasitarios, porque nosotros a ciencia cierta no podemos decir que está negativa, lo que estamos diciendo es que no observamos nada. Eso es lo que sí es correcto. ¿Ya? Y esto que está acá, ¿de qué forma lo conocimos nosotros cuando pasamos la materia de entamoeba histolítica? ¿No era esa de se observan más de 5? No sé si era en no, ese era el Bertocitis homine, esa es otra harina. Aquí, cuando decimos que se observan solevantamientos, nos estamos refiriendo a la úlcera en botón de camisa. ¿Se acuerdan que yo les decía que la ameba, lo que producía era igual como el ojal de la camisa? A eso se refiere, esa úlcera en botón de camisa es característica de la lesión tisular que provoca la entamoeba histolítica. Entonces, cuando estemos en Parásito 2, nosotros les vamos a pasar esto completo, eso solamente. Ahora, esto que está aquí abajo es el razonamiento que ustedes tienen, este es el orden, cómo se enfrenta un caso clínico. Primero tienen que leer atentamente cada párrafo y destacar lo importante y los términos desconocidos. Por ejemplo, si ustedes, porque esto se los vamos a dejar en el campus virtual, entonces cuando ustedes lo vayan a ver y dicen, por ejemplo, chuta, ¿qué es lo que era pujo y tenesmo? Entonces, si no lo saben, ustedes van al mataburro, como decía mi mamá, al diccionario, al mataburro, buscan qué significa pujo, qué significa tenesmo. Si no saben dónde queda la fosa ilíaca izquierda hipogastro, lo buscan y se ubican físicamente dónde está en el cuerpo de la persona, ¿ya? Y así, cualquier palabra que no conozcan, la buscan y la anotan.
Después dice, rescatar la información importante entregada, que fue lo que hicimos con amarillo. Es importante saber el sexo, saber la edad, porque es distinto si es adulto o es niño. Es importante ver los síntomas y signos que tiene y el tiempo que lleva con ellos, porque esto también se va a relacionar al periodo prepatente. Después, por ejemplo, es importante lo epidemiológico. Esos son todos datos importantes. Detectar los signos y síntomas. Pujo, tenesmo rectal, mucosidad sanguinolenta, no tiene fiebre y todos los exámenes aparecen normales. Después ustedes se preguntan, ya, ¿qué patología parasitaria podría explicar este cuadro? Y tienen que justificar lo que ustedes digan. Y que fue lo que hicimos cuando dijimos, ya, a ver, si está con mucosidad y sangre, intestino grueso. ¿Qué parásitos están en el intestino grueso de los que he visto hasta ahora? Balantidium coli, entamoeba histolítica. Y ambos tienen un mecanismo fisiopatológico que da como característica diarreas con mucosidad y sangre. Después, explicar los ciclos biológicos. Ahí se van a buscar ustedes el ciclo biológico de, por ejemplo, la entamoeba histolítica y dicen, ya, y esto lo tienen todo en sus PPTs de sus clases, así que tampoco tienen que inventar la rueda. Ya, repasemos. Yo tengo una duda. Blastocystis hominis también está en el intestino grueso, ¿cierto? Sí, pero no provoca diarreas con mucosidad y sangre. Ah, ya. Las únicas que provocan mucosidad y sangre, en realidad son 3, pero el otro todavía no lo han visto ustedes. El otro es un nemátodo que lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Pero los únicos que te producen diarrea con mucosidad y sangre son Balantidium coli, entamoeba histolítica y un nemátodo que se llama Trichuris trichura. ¿Ya? Entonces ustedes van aquí a recordar el ciclo biológico y dicen ya, ¿cuál es el mecanismo de infección? Fecalismo. La vía oral. Elemento infectante, quiste tetranucleado, que es el quiste más duro. Desenquistamiento en el intestino delgado y de ahí baja y hasta el hábitat, que es el intestino grueso, donde va a producir la patología. Se divide por fisión binaria y es un ciclo monoxénico que es inmediatamente infectante el quiste maduro cuando sale a través de las heces. Ya, después, pero aquí les pusimos todo para que se acordaran. ¿Cuál es el hábitat? ¿Cuál es el parásito? ¿Cuál es si es patógeno o comensal? Si es que hay o no huésped definitivo, intermediario. Estas mismas preguntas son las que tienen que ustedes contestar en su guía de práctico, donde está el resumen. Lo otro, si tuviera oportunidad con el paciente, ¿le preguntaría alguna otra cosa? Por ejemplo, ¿qué se les ocurriría a ustedes que les gustaría preguntarle al paciente? Como para tratar de llegar siempre a un diagnóstico. No sé, pero podría ser, por ejemplo, si consumió agua de la llave en los países que visitó. Claro, uno vuelve para atrás a la epidemiología a México y le puede preguntar, por ejemplo, si estuvo en lugares, bueno, dice zonas rurales, pero confirmarlo. Por ejemplo, claro, preguntarle, por ejemplo, si usted el agua que tomaba era agua de la llave, era agua potable o tomaba agua del río. Si los lugares eran limpios, donde se había alcantarillado, por ejemplo, donde anduvo, si comió, por ejemplo, comida en la calle, y como estábamos pensando también en una balantidiasis, preguntarle si en una de esas estuvo en contacto con los cerdos, por ejemplo, con cerdos, ¿ya? O jabalí. Todo ese tipo de preguntas que a ustedes se les puedan ocurrir y que les puede ayudar a tener un diagnóstico. Y después, ¿cómo se debe realizar un estudio diagnóstico para dicha parasitosis? Lo mismo que plantearon delante ustedes, que en realidad la clínica que presenta es una clínica aguda y el método de Telemann, si bien sirve para el diagnóstico de quistes, en realidad, estando en una etapa aguda de la enfermedad, debería habérsele realizado un Barrus. O también se le podría haber hecho un examen directo de heces y también algunas tinciones que se hacen para la observación de los trofozoitos. Y en general se les pide que ustedes todo esto lo aborden desde un punto de vista crítico, clínico
y epidemiológico. Y haciendo este ejercicio varias veces es que ustedes van a ir abordando de mejor forma los casos clínicos, porque esto es lo que ustedes van a ver cuando estén trabajando. Ustedes trabajan con pacientes que traen una historia, no son muestras de caquita nomás, ¿ya? Y muchos servicios hacen reuniones clínicas y ustedes, como van a ser los tecnólogos médicos del laboratorio, que pueden llegar a ser los jefes del laboratorio, también los pueden invitar a estas reuniones clínicas. O cuando, por ejemplo, puede que venga un médico con este mismo historial y les diga, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no me ayudáis con esto? Mira, tengo un paciente que tiene estas características, que fue a México, pero le hicieron el Telemann en otro laboratorio y salió negativo. Entonces ustedes ahí le dicen, sí, pero es que lo que usted me está contando es una clínica de un paciente que está con una etapa aguda. Entonces lo más probable es que esté eliminando el trofosodito y ahí lo que hay que hacerle es un barros. Porque los expertos de la cacología somos nosotros, ¿ya? Y ese nivel de discusión con fundamento es el que ustedes tienen que entrenarlo, porque este análisis, esto se entrena. Uno no nace aprendiendo. Ustedes vieron casos clínicos en fundamentos, ¿se acuerdan? Y aprendieron cómo enfrentar casos clínicos, pero ahora los estamos viendo más específicamente desde la parte de agente infeccioso. Así que vamos a hacer varios ejercicios. Nosotros les vamos a poner 1 o 2 casos más dentro de este mismo PPT para que ustedes hagan el mismo ejercicio si quieren, ¿ya? Son actividades formativas, así que ustedes pueden hacerlos, por ejemplo, con sus compañeros, juntarse un grupo e ir trabajando los casos clínicos. Solo me surgieron 2 dudas. Dígame. La primera es que usted dijo que al realizar la oración más de 2 veces o 3 sería, ¿cómo se dice? Diarrea. O sea, el aumento, la diarrea es el aumento de la cantidad de veces que normalmente la persona evacúa y con alteración tanto como de cantidad como de consistencia. Eso es diarrea. Esa es la definición de una diarrea. Y ya ir más de 3 veces al día a hacer caquita, eso es diarrea, porque normalmente uno va 1 o 2 veces. Pero también hay personas que, por eso el concepto de diarrea uno no lo puede aplicar tan así a rajatabla de decir pero más de tanto igual. Claro, depende de la persona. Porque yo tengo, por ejemplo, mi hija podría pasar... Consumo, ¿no? ¿Ah? Depende igual de la cantidad de comida que uno insuma. Y del tipo de comida, y del tipo de comida que tú consumas. Por ejemplo, no sé, los que toman, por ejemplo, de desayuno cereales, avena, por ejemplo, a las 10 de la mañana ya están con la digestión como reloj en el baño. Y si durante el día tú comes mucha fruta o mucha verdura, eso pasa rápidamente por el intestino y a lo mejor vas 2 o 3 veces al día, pero por tu dieta y tus hábitos es normal ir 2 o 3 veces al día. Entonces el médico te va a preguntar, el médico te pregunta cuando quiere saber si la persona está o no con diarrea. Te dice, ¿usted cuántas veces va al baño a hacer caquita normalmente? No, yo voy 2 o 3 veces al día. Ah, ya, perfecto. ¿Y ahora cuántas está? No, estoy viendo como 5 veces al día, así como y parto al baño. Eso ya es diarrea. ¿Me entiendes? Porque es la alteración de la cantidad y de la consistencia de la persona. Okay. Lo otro que rescató fue el tema de la técnica, de que no se puede decir que es negativo o positivo. En ese caso vendría siendo que el lugar donde se lo realizó vendría siendo con bajas bases o no sé. Lo que pasa es que uno obviamente siempre tiene que cuestionar todo. Nosotros les colocamos adrede que le informaron el Telemann como negativo para que ustedes hagan el análisis crítico de decir que los parásitos no se informan en cantidad ni como positivo ni negativo, se informan como se observa la presencia de tal cosa. ¿Ya? Es parte del objetivo del estudio, pero yo te digo que no hay ningún laboratorio que, por lo menos aquí en Temuco, que yo sepa que informe como positivo o negativo.
porque en la mayoría están egresados nuestros y todos saben que no se observa la presencia de elementos parasitarios. Ah, ok. Ujú. Gracias. Muchas gracias. Ya pues. Ya joven, entonces ahí está el caso clínico. Siempre es bueno tener a mano los ciclos biológicos. Y aquí está el tema de la acción patógena, donde la úlcera de botón es eso que dice al final aquí, que dice que se observa un solo levantamiento. Un solo levantamiento es que una porción más levantada de 1 o 2 milímetros con una zona central hundida. Y eso es lo que nosotros conocemos como úlcera en botón de camisa. Ya, jóvenes, esto era lo que les queríamos comentar de cómo abordar los casos clínicos. ¿Les quedó claro? Profe, me ¿Ya? surgió una duda, o sea, Diga. más que nada como la experiencia de que me salió, o sea, me encontré similar lo que ocurría en el caso del tenesmo rectal con la presencia de mucosidades y sangre, de ¿Ya? que en vez de que, o sea, claro, se puede asumir de que puede ser un parásito, pero si no hubiésemos sabido de que la persona había viajado por México y por Colombia, también podría haber sido, o sea, una persona también podría asumir de una especie de neoplasia, ¿o no? O sea, pueden ser varias causas, ya, si no solamente puede obviamente ser parasitario, porque nosotros estamos estudiando parásitos, lo abordamos desde ese punto de vista, pero cuando una persona tiene deposiciones con mucosidad y sangre, lo primero que se piensa obviamente que es, por el tipo de deposición, es que es una diarrea infecciosa, ¿ya? Y esta diarrea infecciosa puede ser por microorganismos, especialmente bacterias, o protozoos, ¿ya? Ahí teníamos, por ejemplo, la salmonella, la shigella, que da deposiciones con sangre, la mediasis, la balantidiasis. Ahora, la endoscopía que te hacen, porque no solamente se quedan con un examen, cuando hay deposiciones con sangre, siempre lo primero que te piden una colonoscopía porque tienes que ir a ver dónde está la lesión. Y al ver la lesión, ya obviamente se toma una muestra y se puede hacer una biopsia y se encamina por ese lado hacia el lado de algún tipo de neoplasia. Cuando tú enfrentas a un paciente, tú no solamente vas como caballo cochero así con anteojo y decir, no, esto es una bacteria, es una bacteria, es una bacteria. No, uno tiene, el médico tiene una visión mucho más redondita de todo lo que puede estar afectando a la persona. Por eso normalmente piden uno o más exámenes. Si a mí, por ejemplo, me llega un paciente así, yo lo primero que le pido es coprocultivo. De los 5 años que yo estuve trabajando en laboratorio, un paciente con esas deposiciones se va a cultivo bacteriano. Y se hace un examen directo de ese y ahí tú puedes ver si es que hay bacterias por ejemplo, si hay polimorfo, si en los leucocitos fecales aparecen leucocitos con bacterias intracelulares, es bacteriano. Pero también me pasaba de repente que llegaba una deposición así, que fue cuando yo vi, por ejemplo, vimos unas amebas y que obviamente nosotros les informamos como trofozoitos de el complejo entamoeba histolítica / entamoeba dispar. Pero y el médico ahí vería si lo trataba o no, pero con esas deposiciones y el coprocultivo había salido negativo, así que lo más probable es que esa persona haya tenido justamente una mebiasis. Es muy bonito el trabajo de laboratorio porque a ti te hace, ustedes recién ahora están viendo parasitología, como les decía, es la primera mención que tienen. Ahora ya su estudio de aquí para adelante se empieza como a ir ya más ordenando y como imaginando que estamos trabajando con pacientes. Al final tienen otras unidades dentro de la malla curricular que van integrando justamente todo esto. Va a haber un rediseño curricular donde va a haber una asignatura donde se va a abordar justamente, por ejemplo, este caso parecido, desde el punto de vista parasitológico, desde el punto de vista de las bacterias y de todo lo que tiene que ver con nuestra carrera. Bueno, profe, muchas gracias.
Ya pues. Ya, jóvenes, ¿alguna duda? Profe, una Dígame. consulta. Ujú. Para ver lo del periodo prepatente, ¿podemos revisar la página que usted siempre nos recomienda? Sí, ahí sale, y también en las tías, les tengo que mandar el link de la tías azul completo, de la tías, ahí sale también. Bueno, gracias. Ahí lo pueden buscar. ¿Alguna otra duda, linduras? Entonces, si no, nos estaríamos viendo el próximo martes. Ahí se van a ver que con el profe Ale les va a hacer la parte de coccidios. Les recomiendo que antes del próximo martes completen la guía, trabajen repasando las materias anteriores, porque los coccidios son un tema, igual son protozoo, pero son totalmente distintos, para que no se les enrede la materia, ¿ya? Así que échenle una miradita y vean el tema de los de los protozoarios enteropatógenos antes del próximo miércoles, que el profe termina todo lo que es protozoos con los coccidios, que es harta materia también. ¿Ya, jóvenes? Bueno, quedan liberados para que vayan a revisar su guía, trabajen en su guía, amonónenla y disfrútenla, que es lo más bonito. Vayan preparando su material. Peguen ahí todo lo que ustedes consideran que pueden necesitar para estudiar. ¿Ya? Ya, chicos, gracias, Claudito. Ya, amiga. Chicos, cualquier duda que tengan con respecto a la guía, recuerden que estemos en el correo electrónico, en la página del campus virtual, para poder responder alguna duda que tengan, sobre todo con los ciclos o cuando vayan completando su guía. Tienen harto material en el campo virtual para poder bajar. No hay que descubrir la rueda, sino simplemente buscar la información. La guía les va a servir mucho, realmente es una muy buena ayuda de memoria. Y siempre busquen en los sitios que nosotros les hemos dicho, porque esos sitios son los sitios seguros. Ustedes saben que cualquier persona con mucha imaginación puede crear una página web y ponerle aquí ¿cómo se llama ese? El burroteca que le digo yo. Espérate, ¿cómo es que se llama? ¿Wikipedia? No, mira, Wikipedia no anda tan lejano. No, este otro donde se hacen tareas y trabajo. El rincón del vago. El rincón, tal cual dice. No se les ocurra meterse al rincón del vago. Ni se les ocurra, ¿ya? Les vamos a poner otras páginas también. Hay una página, por ejemplo, de la UNAM, de parasitología, de la Universidad Nacional de México, buenísima y súper clara para explicar. Les voy a poner también en el link el de la página de la UNAM, ¿ya? Que también, si quieren, pueden estudiar desde ahí. O resolver alguna duda, qué sé yo, y siempre pregúntenos. Tenemos, como les decía el profe, acuérdense que en el campus virtual hay un sitio para hacer preguntas, para que todos vean la respuesta después. Así que, ya, lindos, ¿tienen un ratito de descanso? ¿Tienen más clases ahora en la tarde? No, estamos liberados. No. Ya, entonces bajen del campus virtual, bajen del campus virtual su guía y llenen hoy día un parásito. Y mañana otro, y así terminan rapidito. ¿Ya? Ya, linduras, descansen. No sé, dígame. Bueno, profe. Bueno, profe, ya, qué bueno. Ya, qué bueno. Ya, linduras, cuídense, nos vemos. Nos vemos, chicos. Cualquier consulta estamos a un WhatsApp o a un correo electrónico. Chao, profe. Linduras, cuídense. Besitos. Chao. Chao.